Desapariciones. Esta mañana, me desperté con esta extraña sensación en la boca del estómago. A pesar de haberme despertado, tuve la sensación visceral de que estaba olvidando algo, o de que faltaba algo o estaba mal. Tomé un café y me di una ducha antes de prepararme para el trabajo. Me subí al autobús y, después de encontrar un asiento, comencé a desplazarme por Facebook. Vi una publicación que me recordaba a mi amiga Michelle y algunos de los momentos locos que habíamos tenido en la universidad. Le envié la publicación en Facebook Messenger, pero vi que estaba desconectada. Volví a desplazarme por Facebook hasta que tuve que bajar del autobús y caminar las 2 cuadras hasta el restaurante. Michelle había estado pensando en un cambio de trabajo, y cuando le sugerí que se postulara para el restaurante en el que trabajo para que pudiéramos trabajar juntas, sonrió y aceptó al menos postularse. Ella había dicho que vendría hoy para traer su currículum y estaba emocionada de verla, aunque solo fuera por un momento o dos. Ya estaba ocupado cuando llegué al trabajo, y la sensación que tenía de que algo andaba mal se disipó cuando me metí en el ritmo de las cosas y comencé a levantar mesas y correr para atender las órdenes. No comencé a preocuparme hasta que fui al baño y vi que Michelle todavía estaba desconectada y no había visto mi mensaje. A esta hora del día, ella normalmente vería mis mensajes dentro de media hora. Terminé en el baño y volví al suelo e intenté olvidar el sentimiento nuevamente. Cuando estaba subiendo a mi auto para salir del trabajo y Michelle no se había detenido ni visto mi mensaje, comencé a sentir pánico. Le envié otro mensaje preguntándole si estaba bien y, esperando que respondiera antes de que yo llegara a casa, encendí mi auto y comencé el viaje de 45 minutos de regreso a mi hogar en el bosque que estaba alquilando con algunos conocidos convertidos en amigos. Seguí revisando mi teléfono en cada luz solo para encontrar que Michelle no había visto mi mensaje ni respondido. Intenté llamarla cuando entré en mi camino de entrada, pero no recibí nada más que su correo de voz. Mis intentos de contener mi ansiedad comenzaban a fallarme y comencé a enviar mensajes a nuestros amigos mutuos, incluso amigos de la universidad, pero lo que recuperé fue todo menos esperado. ¿De qué estás hablando, Michelle? ¿De quién estás hablando, Michelle? Yo no conozco a ninguna Michelle. Estaba empezando a preguntarme si había imaginado todo el asunto. Estaba perdiendo la cabeza y Michelle había sido producto de mi imaginación todo el tiempo. Debo ver a alguien y asegurarme de que mi salud mental esté completamente intacta. Mi mente estaba tambaleándose y parecía que no podía aclarar mis pensamientos. Me senté con mi diario y una botella de vino, un vaso al alcance de la mano en la mesa de café, y comencé a escribir sobre la situación de Michelle. No sabía qué más hacer. Nadie más parecía saber quién era ella, y mucho menos preocuparse de que algo parecía haber sucedido. Me desperté en el sofá a la mañana siguiente, sin recordar haberme quedado dormido la noche anterior. Vi la botella de vino y la levanté para ver cuánto quedaba. Supongo que sacar mis pensamientos sobre toda la situación de Michelle me había estresado bastante porque aparentemente había terminado la botella previamente llena. Pasaron unos días sin ninguna indicación de que Michelle estuviera en Facebook o incluso viva. Normalmente publicaría varias veces al día, y pasar más de un día sin saber de ella casi nunca sucedía, y ahora habían pasado varios días. Le había enviado un montón de mensajes y la llamé varias veces para decirle lo preocupada que estaba por ella. Cuando llené su correo de voz y aún no había tenido noticias de ella, decidí llamar a la policía. Me volvieron a llamar para decirme que no habían encontrado ningún registro de ella, como si no existiera. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, casi como si nunca hubiera existido. Decir que era extraño sería quedarse corto. Los siguientes días fueron bastante normales, salvo por la extraña sensación en el aire. Se sintió casi de la misma manera que el mundo al comienzo de la pandemia, como si hubiera un apocalipsis de proporciones épicas, como si algo enorme faltara o sucediera en el mundo. Hice todo lo posible para seguir adelante con la vida como siempre, pero no pude evitar la sensación de que había algo mal. Un par de semanas después de la desaparición de Michelle, como la he estado llamando, recibí un mensaje extraño de mi amiga Amber. A primera vista, parecían ser cadenas aleatorias de números y letras que no podía entender. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que las letras que estaban intercaladas con los números en realidad podrían ser anagramas.
anagramas. Amber y yo habíamos estado jugando con anagramas por diversión durante el último año, por lo que no era del todo sorprendente que me enviara mensajes de texto con anagramas. ¿Hubo algún significado para los números? Sin embargo, descontando los números, el texto decía: ayúdame, por favor, ayúdame, estoy en problemas. Incluso cuando aislé los números, no tenían sentido. Pasé casi 45 minutos tratando de descifrar los números, tratando de encontrar algún tipo de significado, pero no pude encontrar uno. Le devolví el mensaje de texto preguntándole qué significaban los números, solo para obtener otra cadena de números. Pensé, pero no pensé que realmente funcionaría. Comencé a aplicar letras a los números, con la esperanza de que cada número de un solo dígito correspondiera a una letra del alfabeto. Incluso entonces, el mensaje no parecía tener ningún sentido, así que intenté verificar algunos de los números como si fueran números de 2 dígitos. Tenía mucho más sentido cuando hice esto y me di cuenta de que su mensaje de texto estaba codificado en un intento de decirme que no podía enviar mensajes de texto en caso de que encontraran su teléfono y se metiera en problemas por enviar mensajes de texto a alguien del otro lado. Le pregunté a qué se refería, pero no recuperé nada. Pasaron unos días y todavía no recibí ningún tipo de respuesta de Amber. Estaba empezando a preocuparme y, como lo había hecho cuando Michelle desapareció, envié un mensaje de texto a algunos amigos en común, incluso a voz de Amber, para averiguar si estaba bien. Recibí algunos mensajes de texto muy similares a los que recibí después de la desaparición de Michelle. Una amiga, una mutua que Amber y yo compartimos con Michelle, me preguntó si estaba bien. Estaba confundida acerca de por qué le preguntaría sobre personas que nunca había conocido. Me estaba confundiendo cada vez más y, sinceramente, comenzaba a preocuparme. Cuando el jefe de Amber finalmente me envió un mensaje de texto, dijo que nunca había tenido un Amber trabajando para él en ninguna de sus tiendas. Esa noche, decidí registrarme en mi departamento de emergencias local para una evaluación psiquiátrica. Claramente, estaba delirando algo así. ¿De qué otra forma podría explicar que 2 de mis amigos desaparezcan y nadie pueda recordarlos? ¿De qué otra forma podría explicar ser la única persona que recuerda a estos amigos y el hecho de que su existencia parecía haber sido borrada por completo de cualquier tipo de registro? Las enfermeras y los médicos no pudieron encontrar nada malo conmigo, física o psicológicamente, y me dieron de alta. Me fui a casa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía idea de qué hacer conmigo mismo. Quería hacer algo, pero no sentía ninguna motivación y no tenía ganas de hacer nada. Me senté en silencio, mirando el piso a 5 pies de mí, durante media hora antes de abrir Netflix y tratar de encontrar algo, cualquiera, para mirar. Finalmente me decidí por una comedia que parecía lo suficientemente tonta como para intentar distraerme de otras cosas. Tomé mis medicamentos para dormir un poco antes del final de la película en un intento de dormir al menos un poco antes de volver a trabajar. Me había tomado un tiempo libre para tratar de manejar las cosas, pero era hora de volver al trabajo. Necesitaba desesperadamente volver a un horario para que las cosas comenzaran a sentirse normales nuevamente. Necesitaba cualquier onza de normalidad que pudiera obtener. 1 o 2 semanas después de que volviera al trabajo, mi amigo Hayden no contestaba su teléfono. En este punto, después de 10 a 12 intentos de llamarlo sin respuesta, decidí que tan pronto como saliera del trabajo, iría a su casa para averiguar qué estaba sucediendo. Esta vez no me molestaría en enviar mensajes de texto a nadie, ya que estaba claro que ninguno de mis amigos podía decirme nada sobre mis amigos desaparecidos. Incluso dudaba en llamar a la policía, pero lo estaba considerando si el departamento de Hayden estaba vacío. Cuando llegué a su departamento y llamé a la puerta, me sorprendió ver que una mujer abría la puerta. Que yo sepa, él no tenía pareja de ningún tipo y estaba bastante segura de que era su única amiga. ¿Puedo ayudarte? La mujer parecía bastante amable, si no un poco confundida por mi sorpresa. Sí, eso espero. Estoy buscando a mi amigo que vive aquí. Se llama Hayden. Nunca he oído hablar de él. Me mudé hace aproximadamente un año. ¿Estás seguro de que tienes el edificio correcto? Sí, resoplé un poco, y estoy seguro de que también tengo el número de apartamento correcto. Estaba empezando a sentirme realmente frustrado,
por no poder entender qué estaba pasando. ¿Me puede dar el número de su arrendador o administrador del edificio? Si no, puede llamarlos, por favor. Me gustaría hablar con ellos. Realmente necesito encontrar a mi amigo y asegurarme de que esté bien. Bien, te daré el número del arrendador, suspiró mientras sacaba su teléfono, pero solo bajo una condición. Después de darte su número, te vas, te alejas y no vuelves. Podía entender su frustración hasta cierto punto. Probablemente estaría bastante molesto si alguien que no conocía también hubiera llamado a mi puerta a las 10 p.m. al mismo tiempo. Sin embargo, era bastante irritante que mi amigo hubiera desaparecido y esta mujer se estaba agitando conmigo por tratar de ayudarlo. Llamé al arrendador del edificio, pero todo lo que me dijo es que no había tenido un inquilino llamado Hayden en al menos unos años, sino que había estado en un edificio al otro lado de la ciudad. Me disculpé por tomar su tiempo y colgué. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué desaparecieron mis amigos y por qué no hay nadie que pueda decirme dónde están? Unos días después, me desperté en una habitación desconocida. Parecía lo suficientemente grande como para albergar todo el primer piso de una casa, pero estaba escasamente amueblado. Había 4 camas, incluida la mía, y todas ellas tenían marcos simples sin cabeceros ni estribos. Todas las paredes, así como el piso y el techo, eran blancos. La ropa de cama también era blanca. Había un par de luces de pared cerca del techo, pero la cantidad de luz que apagaban era mínima, en el mejor de los casos, nada lo suficientemente cerca como para llenar la habitación. Miré las otras 3 camas y vi que las 3 estaban ocupadas. Me acerqué a la cama más cercana para ver si podía identificar a la persona que estaba allí. Para mi sorpresa, era Michelle.